La bebita estaba en el living, vio sobre la mesita ratona una fotografía de su abuelo, la tomó en sus manitos, mirándola fija, le dijo a la mamá: Tata, tata, tata. Isabel y Nicolás nuevamente volvieron a lagrimear. Y a este periodista, más allá del rigor periodístico que se tiene en cuenta en una entrevista, sea el caso que fuese, partiendo de los datos, fue ganado por la empatía, por la compasión, por el sentimiento. Tata, lo que había dicho la bebita, se refería a su abuelo, Vicente Cordeiro, ex oficial de policía, ex jefe de drogas peligrosas, ex jefe de la Brigada de Investigaciones, ex jefe de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Salta, licenciado en Seguridad, licenciado en Criminalística, docente universitario, investigador. Los títulos y las funciones prácticamente eran las semejantes a las desarrolladas y estudiadas, obviamente en universidades, tanto de Salta como de Buenos Aires, por ejemplo, la Universidad de la Policía Federal Argentina en Buenos Aires. Trinidad Chávez. Se conocieron en la Escuela de Cadetes de la Policía de Salta en 1983 y en 1986 contrajeron matrimonio. A partir de allí, los hijos. El mayor, Nicolás, para que quienes pueden verlo, es el que está en la imagen, la fotografía, durante la entrevista que mantuvimos con él. El otro hijo, la otra hija, Victoria. Luego, Agustín. Y por último, Luciana, en el año 2008. Que está cursando precisamente el último año de la secundaria en el Colegio de Jesús. El jueves 9 de octubre de este año, el Papa Vicente se levantó alrededor de las 6 de la mañana, 6:30, el horario habitual en que lo hacía, le preparó el desayuno a su hijita porque es su nena, obviamente, una jovencita, 17 años. Le preparó el desayuno, como lo hacía todos los días. Esos actos cotidianos, esos actos de todos los días, esos actos que son prácticamente tan comunes, normales aparentemente, como respirar, como que nos palpita el corazón, y que sin embargo son únicos en esta fragilidad de la vida que tenemos, expresada en esta portada de Crónicas Criminales. Un hilo que se puede cortar en cualquier momento, porque la llevó a Luciana, Vicente, su papá, hacia el centro, desde el barrio El Guayco, donde vive en la zona norte de la ciudad de Salta. Estacionó en la calle Mitre, casi al frente del IPS, casi en la esquina de la avenida Belgrano. Caminando fueron hasta la vuelta, el Colegio de Jesús, que queda en Belgrano al 600, alrededor de la media cuadra.
bueno, es extenso, después del IPS prácticamente viene el Colegio de Jesús, que es una institución religiosa educativa, que tiene varias largas décadas, y allí la dejó. La nena sabía que, como era habitual también, así como el desayuno que le preparaba el papá, así como que el papá la llevaba hasta el colegio, también lo habitual era que, según los días, obviamente, entre las 2:30 y 14 horas, la pasase a buscar. Pero aquel jueves 9 de octubre, Luciana se quedó esperando, porque papá no apareció. Resulta que Vicente, de acuerdo al informe oficial del Ministerio Público Fiscal, condujo hacia el norte como lo hacía generalmente, desde el centro hacia el norte, donde se encuentra la vivienda familiar, donde vivía con su esposa y con Luciana. Los otros hijos mayores ya viven por su cuenta, están casados, tienen sus familias. Pero en lugar de ingresar al barrio El Guayco, de acuerdo al informe fiscal, se detuvo en el supermercado Bea, que está ubicado frente a la ciudad judicial. Y allí habría comprado una botella de alcohol. Extrañísimo. Extrañísimo, ¿para qué? Lejos está de considerarse que, como suelen hacer algunos, los piperos, suele decirse que mezclan alcohol con gaseosa para tomar cuando no pueden comprar una bebida alcohólica. Fundamentalmente porque Vicente Cordero no era un marginal y jamás bebía alcohol. No tomaba ni fumaba. Y luego de hacer esto, en el supermercado Bea, continuó hasta el Quirquincho, o sea, por la ruta 9, desvió por la ruta 26, o el camino al Lecer, como se le conoce, y desde allí rodeó para dirigirse hacia San Lorenzo, para la zona de la Quebrada. Trayecto inaudito. Jamás hacía ese trayecto. Jamás iba a hacer deporte, trekking, subiendo cerros. Debido fundamentalmente a que tenía un problema en la rodilla izquierda que le impedía subir cerros. Además, la actividad física la hacía en el Parque Bicentenario, que está cerca del Guayco, junto con su esposa. Juntos con Trinidad, habían participado 2 semanas antes en las Olimpiadas Policiales, porque él competía en natación. Además de que él era deportista, fútbol, rugby, y bueno, era habitual. Había bajado la intensidad porque jugaba en la Loma, en el campeonato de la Loma. Todo esto lo decimos porque es inaudito. Jamás se dirigía a subir cerros, porque no podía, porque no lo hacía y porque su actividad deportiva la hacía junto con su esposa, excepto un partido de fútbol o de rugby, donde ella sí, por supuesto, asistía. Y estacionó su auto, todo esto lo estamos diciendo en función del informe fiscal. Estacionó su auto en la calle Güemes. Para los vecinos de San Lorenzo, saben de qué lugar estamos hablando. Frente a la parroquia San Lorenzo Mártir. Y ubicado más o menos 4 cuadras antes del comienzo del Cerro Elefante. El Cerro Elefante no es un lugar inaccesible. En la imagen, para quienes pueden verlo, estamos viendo una de las fotos precisamente de la ladera oeste, o sea, la que da hacia las montañas, hacia la precordillera. Por eso es que vemos hacia el fondo
parte de la ciudad de San Lorenzo, más adelante la ciudad de Salta. Y allí vemos el comienzo del incendio y la ladera donde presuntamente se lo encontró a Vicente Cordeiro, ahorcado. Pendiente su cuerpo desde un árbol en una ladera de 80 grados de inclinación, o sea, prácticamente vertical. Porque, nuevamente, de acuerdo a las imágenes tomadas de cámaras de seguridad, 2 cámaras de seguridad, Vicente Cordeiro fue quien dejó el auto estacionado, un Volkswagen Surán, el auto que se compró en el año alrededor del 2015, su primer y único 0 kilómetro. O sea que era un auto que ya tenía varios años y él había tenido ofertas para participar debido al lugar que ocupaba en la jefatura para determinadas maniobras por las cuales podía beneficiarse de 0 kilómetros sucesivos cada 2 años mediante ayuditas con la tropa. Y él obviamente lo rechazó, obviamente porque era un hombre honesto, fundamentalmente un policía de los de antes, honesto, muy preparado, intuitivo, familiero, de firmes y fuertes valores, estudioso. Continuando con el presunto relato forense, en la cámara, según 2 cámaras de seguridad, es la persona que se dirige usando una mochila hacia el Cerro Elefante y fue quien alrededor de media mañana llegó a esa ladera que hemos visto, la ladera oeste del Cerro Elefante. Se le llama Cerro Elefante porque a alguien se le ocurrió que tenía la forma del lomo del elefante con su cola y con su trompa. La supuesta trompa apuntando hacia el norte y la cola supuesta hacia el sur. Y el cuerpo gigante. Es un mirador fantástico y un dato fundamental. No se trata de un lugar inaccesible. Es el lugar más concurrido dentro de los cerros de Salta. Cualquier día, como ese jueves 9 de octubre, hay más de 30 personas. Ese jueves 9 de octubre había 30 personas en aquel momento. Los fines de semana parece la peatonal Alberdi, porque puede haber hasta 200 personas transitando ida y vuelta, entre los que van para hacer trekking, entre los que van a hacer caminatas, los mismos pobladores, los deportistas haciendo mountain bike e incluso parapente. Y un dato significativo, que lo revelamos en aquel momento cuando se conoció la desaparición, porque obviamente la nena no la fue a buscar nadie, Luciana, desde el Colegio de Jesús. El martes a la tarde la familia denunció que el Vicente Cordeiro estaba desaparecido. Y fue que a las 20:30 se encuentra la Surán. Hasta ahí podemos concluir el relato oficial. Por eso es que entrevistamos al matrimonio de Nicolás Cordeiro e Isabel Briones en la casa de ellos, que por cuestiones de seguridad no vamos a decir en dónde se encuentra, porque hay un dato paradójico. En un poste que está frente al departamento que ocupan apareció una marca, una mancha, hecha con una pintura desodorante. Pintura aerosol, no desodorante. Esto se le llama marcar un lugar. Y Nicolás fue tajante al decirlo. Es imposible que papá se haya suicidado. Esto fue tajante. Muchos dirán, sí, la familia lo primero que dice es que no, que nunca se suicidaría.
Pero él contribuye con datos. Uno, el alcohol, totalmente inédito. Dos, según el informe oficial, él habría encendido fuego, porque es el que fue denunciado, el que fue informado al otro día de la desaparición por parte de quien les habla, apareció tanto en el diario.1 como en el periódico web Norte Social, del comienzo del fuego, coincidente con la desaparición de Cordeiro. Otro dato que aporta Nicolás: de acuerdo a dos testigos que viven en la calle Güemes, a la altura de donde se encontraba la Surán, hasta las 19:30 ese vehículo no estaba allí. Tengan en cuenta esto. Un dato que da la Fiscalía es que el auto lo estacionó Cordeiro alrededor de las 8 de la mañana, 8:30, y apareció a las 20:30. Lo descubrieron, lo encontraron a las 20:30 cuando comenzó la búsqueda. Bueno, dos vecinos dicen, ese auto no estaba ahí. Hasta las 19:30 no estaba allí. Nicolás Cordeiro, vayamos por parte, ¿no? El tema del alcohol, inédito. El auto estacionado. El inaudito, inédito trayecto para ir a San Lorenzo, estando en la avenida Belgrano. Es obvio que cualquiera sabe que la vía de acceso más rápido es por la avenida Entre Ríos, se llega mucho más rápido. Hay que querer hacer un recorrido prácticamente turístico para rodear y hacer prácticamente 15 kilómetros más. Tercer dato aportado por Nicolás Cordeiro: esas imágenes no son del papá, no son de Vicente Cordeiro. Por el paso, por la vestimenta y por otro dato también importantísimo. En las dos imágenes se ve una mochila. Se ve que Vicente Cordeiro, como la gran mayoría de las personas, sobre todo la gente de mediana edad y jóvenes, usan mochila. Bueno, Vicente Cordeiro asegura su familia, aseguró su hijo en la entrevista, que no usaba mochila, sino bolso de mano, para sus cosas cuando hacía deporte, jamás mochila. Otro elemento aportado por Nicolás Cordeiro, y es que no usaba encendedor, porque el informe fiscal dice que en la zona del hallazgo del cadáver, rodeado su cuello no con lazo, sino con 5 vueltas de cuerda alrededor del cuello, y de ahí pendiendo, en los alrededores había un encendedor que no había sido quemado, obviamente, y la botella de alcohol, en donde se identificó el código de barras, y también la compra, de acuerdo a la compra registrada. Pero Nicolás Cordeiro dijo que su papá era zurdo, o sea, usaba la mano izquierda, su mano hábil era la izquierda. Y prácticamente era totalmente inhábil con la mano derecha. Y dijo que en la casa no había encendedores, había fósforos para encender todo, porque era lo que él sí podía usar para encender. Con la mano izquierda no podía prender un encendedor, ni hablar de abrelatas. Son escasos los abrelatas para zurdos. Este dato es muy importante, porque ¿qué haría un encendedor en alguien que no lo usa? Que no lo usa y que no lo sabe usar además. Según el informe fiscal también se dijo que el cuerpo tenía marcas de quemadura, o sea que llamas habían alcanzado su cuerpo que fue encontrado, según el informe, desnudo, solamente con las zapatillas. Desnudo, no pegado
al cuerpo, ropa calcinada sobre el cuerpo. Sin embargo, el hijo, quien asegura que no existió el reconocimiento, porque la desaparición fue el jueves 9. El sábado 11, recién a la mañana, recién fue hallado el cadáver, que se lo reconoció como de Vicente Cordeiro. El domingo fue la autopsia, el primer comunicado oficial. Pero el reconocimiento como tal sucedió 10 días después. 10 días. A los 12 días se entregó el cuerpo para su sepelio, para el velorio multitudinario en el círculo de oficiales de la policía y el sepelio. Y Nicolás dice, era irreconocible. Su cara no se veía nada y estaba toda negra. Esto desmiente acerca de que no había quemaduras. De pronto queda que una persona con toda una trayectoria profesional impecable, alguien que estaba relacionado con las investigaciones, que denunciaba los cárteles y la presencia de la corrupción, del narcotráfico en el poder político, económico, el poder del narco, y la corrupción que ello generaba, que estaba en Salta no ya como lugar de paso. Tengamos en cuenta que Salta es el principal lugar donde ingresa la droga que va hacia el sur y de allí obviamente hacia Europa, porque cambiaron también las estrategias de los cárteles y lo había anunciado Vicente Cordeiro, que Argentina era un lugar clave y Salta fundamental. Y mencionaba cuáles eran los carteles. Había sido llamado a que se calle. Por ejemplo, 3 días antes de la desaparición, el procurador Pedro García Castiela. Sintomática advertencia. Que se guarde a silencio. Me estremece un poco también esas palabras. Pero Nicolás Cordeiro, además de todo lo que estamos mencionando de la autopsia, está el hecho acerca de que la familia se sintió indignada cuando el procurador dijo que el hecho estaba ya absolutamente esclarecido. Entrevistamos al abogado que todavía no se constituyó como querella porque está esperando los informes de la Policía Federal con respecto al fuego. ¿Qué es lo que dijo Marcelo Arancibia? Siendo cauto, me parecen algo apresuradas las palabras del procurador, cuando todavía falta mucho para recorrer. Vicente Cordeiro está muerto. Su familia no cree en el suicidio. Y lo lloran todos los días.